sentía perecer, veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Yo dependo de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria en mí y tu poder. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Lo único que puede provocar una tormenta es que despertemos a Jesús en nuestra vida. Hoy tú te levantas y cantas una nueva canción. Una nueva canción. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Así es, Señor. Caminaremos en tus promesas, Dios, y el temor no nos vencerá, Señor. Gracias, amado Rey, por permitirnos esta nueva oportunidad
de poder estar aquí reunidos para estudiar tu bendita palabra. Gracias por la salud y la vida que tú nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por cuidar nuestra familia, Señor. Queremos entregar este tiempo en tus manos para que seas tú ministrándonos a través de la palabra, para que seas tú guiándonos, para que seas tú enseñándonos, para que seas, Señor, tú tocando nuestro corazón, para que seas tú, Señor, haciendo una obra perfecta en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, aquí están tus hijos, que en esta hora se reúnen junto conmigo para estudiar la palabra, para poder aprender más de ti, Señor. Por favor, en esta hora, Señor, háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué lindo es poder reunirnos una vez más para estudiar la bendita palabra del Señor. Qué lindo es saber que en medio de tantas cosas que han pasado en el mundo, Dios nos sigue guardando, Dios nos sigue cuidando, Dios sigue velando por cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hora. Una serie que comenzamos unas semanas atrás que titulamos Ordenando nuestros pasos. Y vamos a prepararnos hoy para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y por favor, ahí donde estás, abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5. Hoy voy a hablar sobre un tema que he titulado El conocimiento de Dios. Hace 8 días hablamos sobre el cristiano y la calidad moral. Hablamos sobre la excelencia moral. Dice la Escritura en el 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, es decir, a la calidad moral, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Noten lo siguiente, que la semana anterior el Señor nos hablaba que a nuestra fe tenemos que agregarle virtud, es decir, esa calidad moral. Pero ahora el Señor nos pide un ingrediente más, en esto que tiene que ver con cómo ordenamos nuestros pasos, cómo caminamos de acuerdo a la manera de Dios, cómo tenemos una vida cristiana verdaderamente sólida. Dios dice, a esa fe que tú tienes vas a agregarle virtud, es decir, la calidad moral. Y a esa calidad moral ahora le vas a agregar el conocimiento. Y qué importante es este punto, mis amados. El apóstol Pedro nos instruye aquí para adquirir, para añadir, para sumarle a nuestra fe algo que es bien importante y que es vital. Si nosotros nos damos cuenta y nos fijamos en todo lo que tiene que ver con las áreas cotidianas de la vida, nosotros vamos mirando y en cada uno encontramos personas que se destacan en diferentes áreas. Por ejemplo, si nosotros miramos un abogado será mejor si conoce bien las leyes. ¿Están de acuerdo conmigo? En la medida que él estudia las leyes y las conoce más, pues él va a tener una mejor calidad, va a tener una mejor posición, va a ser un abogado que va a defender a sus clientes, va a defender a las personas que confían en él con mayor autoridad porque se ha preparado. Pero si él ignora, si él no estudia, si él no se prepara, si él no se actualiza, terminará convirtiéndose en un abogado mediocre. Y hay muy buenos abogados, pero también hay muy malos abogados. Ahora, ¿por qué se debe que unos sean mejores abogados que otros? Porque unos estudian más que otros. Si nosotros miramos también en la parte clínica, si miramos un médico, será un mejor médico si alcanza un conocimiento mayor del cuerpo humano, si él se va actualizando constantemente, si él tiene una especialidad y cada vez va adquiriendo mayor conocimiento en lo que tiene que ver con su especialidad, seguramente que él va a tener mejores resultados. Hay médicos de médicos, hay cardiólogos de cardiólogos, hay pediatras de pediatras. ¿Por qué se da esto? Porque hay unos que estudian más que otros, hay unos que se preparan más que otros, hay unos que adquieren mayor conocimiento que otros. Si miramos un mecánico será mejor si conoce muy bien el funcionamiento de los autos. Un buen mecánico es un mecánico que se va especializando constantemente. Si tú vas donde un mecánico que lleva 30 años siendo mecánico pero que no se ha actualizado y tú llegas con un carro y entonces le dices, mire, ¿qué será que este carro no me quiere andar bien? Este carro me está molestando. Y este mecánico destapa ahí el capó y encuentra y dice, no, lo que pasa es que tiene un problema de carburador. Y claro, ¿cómo va a funcionar este carro si el carburador no tiene carburador? Entonces el dueño del carro le dice, pero discúlpeme, lo que pasa es que este carro es de inyección y ya no maneja carburador. El carburador
dejó hace mucho tiempo de estar funcionando en los carros modernos. ¿Por qué se debe todo esto, mis amados? Sencillamente porque falta conocimiento. Y yo quiero decirles en esta hora que también sucede esto con un predicador. Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no profundizamos con la palabra de Dios, si nosotros no estudiamos, sencillamente seremos unos cristianos mediocres, unos cristianos que no profundizamos. Un cristiano, mientras más conozca la palabra de Dios, más conocimiento va a tener de la voluntad de Dios, y esto va a hacer que lo conozca mucho más a Dios. Por eso estamos hablando hoy del conocimiento de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros? Que es un gran interrogante. Personas que se preguntan, ¿cómo hago para conocer más a Dios? Y aquí entonces, en esta lección que vamos a estar viendo en esta hora, Dios nos va a mostrar por qué razón y cómo es que nosotros podemos llegar a tener un mayor conocimiento de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos un mayor conocimiento de Dios, pues nuestra vida es mucho más tranquila, nuestra vida es mucho más segura, porque sabemos la forma de pensar de Dios, sabemos por qué estamos pasando un momento determinado en nuestra vida. Nosotros encontramos en la Biblia un libro que está en el profeta Oseas, es uno de los profetas menores, donde Dios le está reprochando a ellos por una actitud que tuvieron que no era la actitud acorde. Y vamos a leer un poco lo que dice este pasaje de la Biblia. Lo encontramos ahí en Oseas, capítulo 4, a partir del verso 1 en adelante. Dice la Escritura: Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende. Es decir, Jehová está discutiendo, está molesto, está enojado, está advirtiéndoles, está llamando la atención. Dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Escuchen, ahí está la palabra, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, es decir, jurar falsamente, mentir, matar, hurtar. Dice, y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. O sea, nos está escribiendo no a Colombia, fíjese que no está escribiendo a Colombia, está escribiendo a Israel. Un pueblo que, al igual que una nación como la nuestra, se han dedicado a cometer pecados, se han dedicado a hacer cosas que verdaderamente desagradan a Dios, porque hay violencia, hay homicidios, hay suicidios, hay mentiras, hay robos, hay inmoralidad sexual. Y Dios tiene que llamar la atención, y una de las cosas que son importantes que Dios nos dice en este momento es que no hay conocimiento de Dios. El pecado pulula, el pecado abunda simplemente porque no hay conocimiento de Dios. Dice el versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra, se enlutará la tierra. ¿Qué es lo que hay en un velorio? ¿Qué encontramos en un velorio? Llanto, tristeza, dolor. ¿Qué es lo que vemos en una nación como la nuestra? Donde hay dolor, hay desconsuelo, hay incertidumbre, hay temor, hay inseguridad. Dice la Escritura, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Fíjense cómo hasta la ecología es afectada, aún esa parte de la creación de Dios son afectadas por las acciones que nosotros como seres humanos cometemos. Pero fíjense por favor lo que dice el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí el reproche viene enseguida ¿a quiénes? A las autoridades espirituales, a las personas que tendrían que estar enseñando la palabra de Dios, pero que no la están enseñando. Aquí el reproche es a los sacerdotes, que son los encargados de enseñar la palabra de Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, desecharon el conocimiento, se dedicaron a hablar otras cosas. Comenzaron a tomar los lugares de culto, los lugares de celebración, los lugares donde se debería estar hablando la palabra de Dios, y se han dedicado a estar hablando otro tipo de cosas. Dice la Escritura, porque por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Acaso hay alguien que pueda ser un hijo de Dios y que deseche el conocimiento de Dios? Uno podría hacerse esa pregunta. Pues fíjese que sí, que es irónico realmente, que donde debería estarse hablando de Dios, donde debería predicarse la palabra de Dios, donde se debería estar dando un ejemplo, no se está dando. Fíjense que hay irresponsabilidad, fíjense que hay indolencia, hay flojera, y eso es lo que ha hecho que hoy el pueblo cristiano y la vida cristiana en forma general de una nación como la de Colombia, que entre otras es una de las naciones junto con Brasil, que es donde existen más iglesias cristianas,
donde hay más iglesias por barrio. Pero sin embargo, a pesar que son países donde hay muchas iglesias, lo que sucede es que son países también que simultáneamente es donde abunda mucho pecado, mucha violencia, mucha prostitución. ¿Qué será lo que está pasando? Que puede que hayan iglesias que reúnan muchas personas y que en cada barrio haya una iglesia, pero ¿qué es lo que está pasando? Que las vidas de las personas no están cambiando, que nosotros como cristianos verdaderamente no estamos afectando afuera, que nosotros simplemente nos hemos dedicado a ser distraídos con mensajes, pero que realmente no están tocando el corazón de las personas no están teniendo vidas transformadas, vidas cambiadas, y por lo tanto, y aquí hay un reproche que el Señor en este momento le está haciendo al pueblo de Israel, pero que también nosotros podríamos mirar eso, y una de las cosas más importantes, y podríamos entonces señalar en esta hora, que tal vez el problema más importante es la falta de conocimiento de Dios. Dice la escritura, fíjese como habla una palabra muy fuerte, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, te voy a quitar del servicio. Luego van a venir las consecuencias terribles que enlutan al corazón, y mire lo que sigue diciendo la palabra, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es fuerte, mis amados, pero además es triste. Cómo Dios está esperando que nosotros como pueblo verdaderamente asumamos nuestra responsabilidad. Una responsabilidad añadida que tenemos nosotros, además de ser hijos de Dios, es que ser hijo de Dios tiene que ir mucho más allá que simplemente haber levantado la mano y haber hecho una oración. Tiene que ir mucho más allá. El ser un hijo de Dios verdadero implica que nosotros tengamos que pagar un precio y que tengamos que estudiar la palabra de Dios, que tengamos que escudriñar la escritura, que tengamos que estudiar más profundamente, que tengamos un mayor conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos instruye en este texto que leímos inicialmente, que también poniendo toda diligencia, que nosotros seamos diligentes. ¿Qué es poner diligencia? Que hagamos lo mejor de nosotros. Si nosotros no lo hacemos, téngalo por seguro que Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios nos ha dejado la palabra para que la estudiemos, Dios nos ha dejado la escritura, pero somos nosotros los que tenemos que poner diligencia, somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte. Tú y yo no nos podemos conformar simplemente con escuchar un mensaje dominical y decir, bueno, ya escuché la palabra, pero el resto de semana, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu crecimiento espiritual? Si tú evalúas esta semana, al día de hoy, ¿qué recibiste esta semana? ¿Qué tanto creciste espiritualmente? Seguro que muchos estarán contentos y felices porque crecimos espiritualmente esta semana, porque Dios nos habló esta semana de una manera muy especial en los diferentes servicios, en las diferentes reuniones que tuvimos, y qué bendición que tuvimos un crecimiento espiritual durante esta semana. Pero ¿será que tú también puedes decir lo mismo? ¿Será que tú también estuviste ahí metidito con Dios, metidita con Dios, estudiando, preparándote, capacitándote, conociendo más a Dios? ¿O dedicaste tu tiempo simplemente para hacer las cosas de la rutina diaria, más enfocado en las cosas carnales, las cosas del mundo, y dejando a un lado el conocimiento de Dios? Y aquí hay un reproche muy fuerte. Dice, por cuanto ustedes se olvidaron de mí, yo me olvidaré de ustedes. Y hay que tener mucho cuidado, mis amados, y este es un pasaje para que le prestemos mucha atención. Por eso el apóstol Pedro nos dice, a eso mismo, a esa fe que tenemos, es decir, a esa confianza que tenemos en Dios, a ese paso que dimos de haber dicho nosotros confiamos en Dios, tenemos que agregarle lo que estudiamos la semana anterior, que es virtud, una calidad moral, unas acciones justas, vivir una vida recta. Eso lo tenemos que hacer. Pero además de eso, Dios sigue subiendo su estándar y Dios sigue dándonos más compromiso. Dice, a esa virtud añádele el conocimiento. Esta palabra conocimiento es una palabra que viene de un vocablo griego, que es la palabra gnosis. Y aquí en el griego encontramos que tiene dos significados que son muy similares, pero que tienen distintas características. Uno es sofía y otro es gnosis. Esta palabra sofía quiere decir sabiduría. Es el conocimiento que nosotros adquirimos. Si uno preguntase qué es sabiduría, podríamos decir que sabiduría es el conocimiento que vamos adquiriendo de las cosas de Dios, de las cosas divinas, pero que también vamos adquiriendo de las cosas humanas. Vamos mirando causas y efectos. Entonces vamos entendiendo, uno va adquiriendo sabiduría cuando uno va entendiendo por qué es que está pasando lo que está pasando. Que esto que estoy haciendo, ¿cómo me va a repercutir en mi vida? Esto que estoy haciendo, esto que estoy pasando en mi vida, ¿cómo lo enfrento? De repente hay alguien que está escuchando este mensaje y está pasando un momento difícil y tú dices, bueno, ¿yo cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo enfrento este problema?
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a adquirir en primera instancia sabiduría. Pero esta palabra gnosis, que está aquí también en el lenguaje griego, la palabra gnosis quiere decir conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento práctico que le permite a una persona analizar la situación, analizar el trato de Dios, meditarlo, pensarlo y decidir de manera sabia, de una manera recta, en un actuar digno de un cristiano. Y es lo que nosotros podríamos decir que es un actuar que trae resultados buenos para nosotros. Entonces fíjense en lo siguiente, por favor, que la sabiduría nos da la habilidad, nos da ¿qué? La destreza, ¿para qué? Para aplicar el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento. Y una de las cosas que nosotros necesitamos hacer en este tiempo, cuando Dios está ordenando nuestros pasos, que es la serie que estamos trabajando, una de las cosas que tenemos que hacer es poder tomar los dos conceptos y manejar sabiduría con conocimiento. Por ejemplo, en la familia hay problemas, normalmente se dan problemas. Nosotros necesitamos en primera instancia conocer qué es lo que dice Dios al respecto y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé la sabiduría de Dios para que nosotros apliquemos el conocimiento que vamos adquiriendo para enfrentar esa situación que vamos teniendo con la familia. Y esto es muy importante, mis amados, porque nosotros normalmente encaramos los problemas, las dificultades en las diferentes áreas y queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, o como nos la enseñaron, o como lo aprendimos de nuestros padres, o como vemos en la sociedad que toman decisiones y que piensan que con eso ya han solucionado los problemas. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender algo. El Señor nos dejó un manual que es el manual de vida que se llama la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema, es la autoridad final. Nosotros tenemos que llenarlo de mucho conocimiento de Dios y pedirle al Señor que con ese conocimiento que nos está dando, nos dé ahora la sabiduría para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. A veces hay escasez, a veces hay enfermedad y cada uno debe saber cómo enfrentar esa situación. Pero yo hago una pregunta en este momento. Pero si el cristiano no tiene conocimiento, ¿cómo va a tener sabiduría? No existe, digamos, el uno sin el otro. Tú puedes pedirle al Señor que te dé sabiduría. Tú puedes decirle, Señor, dame sabiduría para esto. Señor, dame sabiduría para encarar este problema. Señor, dame la sabiduría para solucionar este problema con mi hija, con mi hijo, con mi esposo. Pero si tú no tienes conocimiento, va a ser muy difícil que esto se dé. Ahora, si nosotros lo miramos, por ejemplo, en otro ámbito, en el trabajo. Normalmente en los trabajos hay problemas. Que el compañero es envidioso, que el patrón es muy abusivo, que le quieren poner los amigos como una trampa para hacerlo caer y para que lo hagan despedir del trabajo, que el uno mueve influencias para quitarle el puesto. Bueno, hay tantas cosas que se dan en el ámbito laboral, que hay envidias, que hay una cantidad de cosas, que el jefe es muy injusto, que el jefe toma atribuciones que no le corresponden. Bueno, hay una cantidad de problemas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia habla de todo esto. En días anteriores estuvimos tratando sobre qué actitud tener nosotros frente al trabajo, frente a la empresa, frente a lo que estamos haciendo. La Biblia tiene mucho que enseñarnos en esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos responder en situaciones difíciles de nuestra vida? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, adquirimos el conocimiento. Y una vez tú recibes el conocimiento a través del estudio de la palabra, entonces le pides a Dios la sabiduría. ¿La sabiduría para qué? Para saber cómo tratar con tus compañeros, para saber cómo tratar con tus socios en el trabajo, para saber cómo actuar en un momento difícil. Y esto nos va a ayudar, mis amados, en cualquier área de nuestra vida. En esas áreas donde se presentan problemas y dificultades, Dios nos da la sabiduría siempre y cuando nosotros adquiramos el conocimiento. Y quiero repetir entonces, el conocimiento depende de nosotros. Nadie va a adquirir conocimiento por ti. Nadie va a adquirir conocimiento por mí. Es algo que nos corresponde de manera personal, de manera individual. Tú decides si adquieres conocimiento. Tú decides si te llenas de conocimiento. Una vez tú tienes el conocimiento, le pides a Dios que te dé la sabiduría. Santiago dice, refiriéndose a este tema, cuando pasemos por pruebas o cuando pasemos por tentaciones, dejó escrito en el primer capítulo, Santiago capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces podemos entender hasta aquí, mis amados, que tener conocimiento nos va a ayudar, porque enseguida del conocimiento, con el conocimiento, viene la sabiduría. La sabiduría que Dios la va a dar para aplicar el conocimiento y saber cómo enfrentar las situaciones que estás pasando. Entonces esto es mucho más que pedirle al Señor: dame sabiduría, Señor, dame sabiduría para encarar este problema. Y Dios efectivamente te va a dar sabiduría, pero la materia prima para darte la sabiduría se llama el conocimiento. Es por eso que muchos, al no tener conocimiento y no tener sabiduría para enfrentar los problemas, entonces ¿qué hacen? Como no saben qué hacer, como no saben cómo actuar, entonces terminan abandonando sus trabajos, abandonando a su hogar, su esposa o el esposo, abandonando a los hijos, abandonando la carrera, y entonces terminan refugiando, como no tienen el conocimiento, como no saben qué hacer, como se han llenado de problemas y no saben cómo salir de ese atolladero, como no saben salir de ese laberinto de problemas en el cual ahora se encuentra, entonces terminan refugiándose normalmente la gente en el alcohol, en las drogas, o algunos peor, se quitan la vida. Otros se desquitan con los más débiles, otros lo que hacen es golpear a la mujer, y una cantidad de cosas que hacen, que realmente todo eso que se hace es por falta de sabiduría. Y trae consecuencias, mis amados. Usted sabe que esa falta de sabiduría en momentos álgidos de nuestra vida, momentos difíciles de nuestra vida, donde no sabemos cómo hacer, cómo actuar, muchos toman decisiones que son decisiones bien delicadas y hasta le pueden quitar la vida a alguna persona. Luego vienen lutos, vienen lágrimas y vienen hogares destruidos y una cantidad de cosas, todo porque faltó sabiduría. Y cuando estamos hablando de esta serie de Dios ordenando nuestros pasos, lo que el Señor nos quiere decir en esta hora es: comencemos a trabajar seriamente en esta parte. Comencemos a adquirir conocimiento para que la sabiduría de Dios pueda venir a nuestra vida. Así que nuestra fe, a esa fe que ya tenemos, a esa confianza que tenemos en Dios, hay que añadirle una calidad moral. A la calidad moral debemos añadirle el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, porque esto nos va a ayudar a entender más a Dios. Acuérdense lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28, que dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es un pasaje que es hermoso y nos ayuda y realmente es efectivo para nuestra vida. Pero no todos conocen eso. No todos saben que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabe por qué no lo saben manejar? ¿Sabe por qué no lo saben llevar? ¿Sabe por qué no lo entienden? ¿Sabe por qué no lo conocen? Porque cuando se les atora la carreta, cuando tienen un problema en su vida, no saben qué hacer. Y entonces se desesperan y luego gritan, luego ofenden, luego se van. Otros se refugian tomándose 2 botellas de whisky y creen que con eso ya solucionan el problema. Otros dicen: ay, Dios mío, ¿qué hago? Que no sé qué hacer. Y claro, ¿por qué no saben qué hacer? Porque no tienen palabra de Dios en sus vidas, porque no tienen el conocimiento de Dios. Y claro, como no tienen el conocimiento de Dios, pues no tienen la sabiduría para poder solucionar los problemas. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que añadirle a nuestra calidad moral el conocimiento de Dios. Y el conocimiento viene a través de su palabra, porque esto nos va a ayudar a entender más a Dios, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y nos va a convertir en personas más sabias. Ahí es donde marca y donde estriba la diferencia de aquella persona que sabe tomar decisiones sabias y aquel que no sabe tomar decisiones sabias. Seguramente aquel que sabe tomar decisiones sabias en Dios es porque ha dedicado tiempo para estudiar la bendita palabra del Señor. Ya que es muy importante que entendamos esto. Dios sí quiere que nosotros tengamos paz. Dios quiere que nosotros tengamos una vida reposada, pero acuérdense que a veces vienen tempestades en nuestra vida. O sea, la vida cristiana no es solamente color de rosa. No, nosotros debemos entender claramente, mis amados, que en la vida cristiana también en ocasiones se presentan problemas, se presentan dificultades. Recuerden, por ejemplo, aquel episodio cuando los discípulos iban en la barca. Y estos discípulos estaban en la barca y había una tempestad tremenda, pero dudaron. Y la Biblia enseña que nosotros debemos tener plena y total confianza en Dios. ¿Cómo adquirimos esa confianza y esa plena seguridad en Dios? En la medida que nosotros lo conocemos más a Él. Los discípulos, era entendible, los discípulos estaban en un proceso de formación, a ellos les faltaba todavía, ellos estaban todavía medio crudos en el conocimiento de Jesús, aunque habían andado ya algún tiempo con Jesús, todavía necesitaban conocerlo más, todavía necesitaban saber y experimentar cosas en la vida de ellos.
por eso se asustaron, por eso se amedrentaron, porque ellos no conocían plenamente a Dios. Seguramente si hubieran conocido plenamente a Dios, hubieran conocido plenamente a Jesús, su comportamiento, su actitud en ese momento de tormenta, en ese momento de tempestad que estaban viviendo, hubiera sido diferente. Y eso es lo que sucede también en muchas personas, porque muchos se descomponen cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, porque no han aprendido a conocer a Dios, porque no lo conocen verdaderamente. Una persona que conoce a Dios verdaderamente, que se ha llenado del conocimiento de Dios a través de la palabra, entonces vienen problemas, vienen dificultades, pero sabe que Dios tiene un propósito con esto, saben que Dios va a obrar en un momento determinado, saben que esa prueba no es definitiva, que es una prueba que es temporal y que junto con esa prueba viene la salida, pero todo eso se adquiere en la medida que se recibe el conocimiento de parte de Dios a través de su palabra. Y esa persona cuando está en el problema, cuando está en la dificultad, sabe esperar, tiene paz, tiene tranquilidad, sabe que Dios en un momento determinado, en el tiempo de él, va a actuar y lo va a sacar de ese problema. Es la mujer que está ahí desesperada. ¿Y qué hago? Dios mío, pero mire la situación, mire lo que está pasando. Y desespera a todos en la casa, desespera al esposo. Y el esposo le dice, tranquila mi amor, vamos a orar. Tranquila que Dios nos va a ayudar, el Señor nos va a dar paz. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. En tiempos de angustia, en tiempos difíciles, nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Pero pastor, es que la situación está difícil, es que usted no entiende lo que está pasando. Claro que yo lo entiendo, porque también yo estoy siendo afectada, mi familia también estamos siendo afectados. Pero ¿cómo actuamos nosotros frente a un problema difícil? Lo que hacemos es confiar en el Señor. Fíjense lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 9, a la altura del verso 24. Dice la escritura, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Fíjense que es una expresión muy bonita y esto me llama mucho la atención. Lo que el Señor está diciendo es que si se va a alabar, si se va a sentir orgulloso de algo, si va a sacar pecho en algo, saque pecho en que está conociendo a Dios. Si hay algo que se tiene que alabar es en entenderme, dice la Escritura, y en conocerme. ¿Ha oído esta expresión que dice, es que no entiendo lo que está pasando? Y esa persona que dice, yo no entiendo lo que está pasando, en otras palabras lo que está diciendo es, como le falta el conocimiento, pues no sabe lo que está pasando. No conoce los tiempos de lo que estamos viviendo. Es que no sé por qué Dios permitió que esto me esté pasando. Pues que te falta conocimiento. Entonces, si te falta conocimiento, pues obviamente no puede entender las cosas. Hay muchas personas que no entienden lo que está pasando. ¿Y por qué no entienden? Porque igual no tienen el conocimiento de Dios y al no tener el conocimiento de Dios, pues no saben y no pueden entender lo que está pasando. Dice la Escritura entonces, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque Dios trata con cada persona de una manera distinta. La Biblia nos dice, porque hay muchas razones. Dios no trata a todos de la misma manera. Dios trata a las personas de una manera específica, de una manera determinada, porque hay unas razones por las cuales Dios trata a esa persona. Y uno tiene que entender eso. Y con base a ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, es que nosotros vamos analizando y entonces es cuando decimos, lo que debo hacer o lo que yo puedo aconsejar es esto o el otro. ¿Por qué? Porque cuando alguien te comenta algo y dice, estoy pasando por esta situación, tú dices, como tienes el conocimiento, como has adquirido el conocimiento a través de la palabra de Dios, entonces el Señor te da sabiduría para que puedas dar un buen consejo. Cuando tú estás pasando por un problema, entonces la situación se pone un poco difícil, y tú dices, no, ya entiendo, yo sé que estoy pasando por esto, porque como ya tiene el conocimiento, entonces Dios te da la sabiduría y dices, claro, la razón por la cual estoy pasando esta situación, estoy pasando esta crisis, es porque yo hice esto, hice lo otro, y voy a entrar a tomar los correctivos. Pablo le decía a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, fíjense que muchas personas pecan, muchas personas cometen errores simplemente porque no conocen a Dios, porque no saben lo que tienen que hacer. En el pasaje de Jeremías, capítulo 9, verso 24, en la palabra de Dios para todos, en esta versión dice lo siguiente: si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor
que actúo con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Por otro lado, mis amados, no podemos tener sabiduría si no contamos con el conocimiento que se requiere. El conocimiento y la sabiduría, como lo hemos dicho durante el mensaje, son como siameses, que no debemos por ningún motivo tratar de separar. El conocimiento sin la sabiduría te lleva a volverse una persona orgullosa, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Cuando tú te llenas de conocimiento y aprendes cosas, que no está para nada mal que tú aprendas muchas cosas, pero es que aquí el propósito es que tú aprendas cosas, pero que también tengas la sabiduría para aplicar esas cosas que tú sabes. Hay personas que tienen mucho conocimiento y ese conocimiento los llena de orgullo, porque se creen más que otras personas, creen que están a otro nivel porque estudiaron, porque se prepararon. Y este es un fenómeno que tienen muchos cristianos hoy en día, que se meten a estudiar en un año y son doctores en teología y se creen mucho. Y eso, mis amados, hay que revisarlo porque eso no está bien. Porque tiene que ir a la par el conocimiento con la sabiduría. Sí, sabes mucho, pero no sabes manejar las situaciones. Sí tienen mucho conocimiento. Y entonces con ese conocimiento lo que hacen es como sentirse más que otros, pero no tienen sabiduría para tomar decisiones ni para tratar a las personas. En la iglesia de los primeros siglos surgió un enemigo que no solamente Jesús lo tuvo, sino que también lo tuvieron los apóstoles, que fueron los gnósticos. Esos gnósticos creían que simplemente con tener conocimiento, entonces ya ellos podían ser iguales a Dios. Y uno de los fenómenos fuertes que aún se está dando en esta época es que los gnósticos influyen a las personas para que se llenen mucho de conocimiento y con tal conocimiento creen que con eso ya tienen la salvación y con eso ya lo ganaron todo. Pero no es así. El apóstol Juan tuvo que también combatir con ese gnosticismo y nos dejó unos escritos que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta, porque es un fenómeno que se da hoy en día y por eso tenemos que estar advirtiendo a la iglesia del Señor de cosas que se pueden estar dando donde las personas se están llenando de mucho conocimiento y ahora pues con la facilidad del internet, entonces reciben conocimiento por aquí, por allá y están llenos de conocimiento, sus cabezas llenas de conocimiento, pero realmente eso está haciendo que se vuelvan orgullosos y que ya digan, no, yo ya no necesito de Dios, yo simplemente lo necesito es conocer y conocer, yo ya no necesito ni congregarme, yo no necesito ni siquiera tener un pastor, yo simplemente me lleno de conocimiento y con eso me basta. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristos. Esta es una palabra yuxtapuesta, que es la palabra anti, que es en contra. ¿En contra de quién? En contra de Cristo. Lo que Juan advierte es que en los últimos tiempos se levantarán muchas personas que van a estar en contra de Cristo. Personas que se han infiltrado en la iglesia, pero que en realidad están en contra de Cristo, que se infiltraron en esa época, pero que también se están infiltrando en esta época. No eran cristianos, pero ellos, con tal de propagar su filosofía, se infiltraban en las iglesias, se infiltran en las iglesias y toman a las personas y las confunden y terminan hasta sacándola de las iglesias. ¿A quiénes ellos capturan? ¿Cuáles son las presas fáciles? Son aquellas que precisamente no tienen suficiente conocimiento. Personas que no han profundizado en la palabra, entonces fácilmente se dejan desviar, fácilmente se dejan sacar de las cosas de Dios. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muchas veces se ha citado este versículo, pero cuando hacemos un estudio más, digamos, profundo, más exhaustivo del contexto, nosotros cuando leemos este pasaje nos aclara muchísimo. Este texto generalmente se cita para hablar de aquellos que asistían a la iglesia, pero que ahora ya no asisten a la iglesia. Y entonces dice, mire, esos son los que salieron de nosotros. A eso nos está refiriendo el pasaje. Ese pasaje está refiriendo a los anticristos, no a los cristianos, de los que tienen las palabras de Dios y que por alguna razón la iglesia o el pastor o por alguna razón dicen, no, la verdad ya no me siento bien acá y Dios los lleva para otros lugares. Esos no son anticristos, mis amados. Ellos son cristianos que por alguna razón Dios decide, Dios permite que se vayan a otro lugar. La persona que cree en el Señor Jesucristo, y es que aquí donde está la gran diferencia,
Estas personas, los gnósticos, no creen en la encarnación de Jesús, por ejemplo. Ellos dicen que no puede ser posible que una persona, un ser humano, un cuerpo humano que está con pecado, venga Jesús a morar, Dios a morar en él. Y para ellos, digamos, la encarnación de Cristo no la acepta. Ellos creen que Jesús no se encarnó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sigue hablando Juan del mismo tema contra los gnósticos en 1 de Juan capítulo 4 verso 1. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí esta palabra todo espíritu, aquí es a cualquier persona. Dice: no creáis a cualquier espíritu, o sea, cualquiera que se pare a hablar cosas sin conocimiento, sin fundamento. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Es decir, probad las personas que traen cierta enseñanza. Probad si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y aquí les está hablando directamente a los gnósticos que no creían que Jesús, que el mismo Dios, hubiese sido encarnado en un hombre. Por eso aquí el apóstol Juan está advirtiendo: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está la defensa más contundente que el apóstol Juan hace en contra de los gnósticos. Su decir era que la materia era mala y como por consecuencia de la materia ser mala, era imposible que Dios se encarnara en su Hijo Jesús. Pero Juan dice: no, esos son falsos maestros, enseñan herejías. Cualquier persona, escuchen por favor, cualquier persona que no confiesa que Jesús ha venido en la carne, no es de Dios, dice la Escritura. Ellos creían que con solo el conocimiento, sin el sacrificio de Jesús, ellos obtenían la salvación. Dice el versículo 3 de 1 de Juan 4: y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Esa actitud de negar las verdades fundamentales del cristianismo. Esas personas que no le dan énfasis a las cosas de Jesús, a lo que Él hizo, sino que más están fijándose en las cosas externas, más fijándose en el atuendo, más fijándose en otras cosas, que no se centran en la importancia de la vida cristiana como tal, sino que están mirando otras cosas. El apóstol Pablo también tuvo que luchar, entre otras, con estos gnósticos, y le advierte a su discípulo Timoteo, en su primera carta, 1 Timoteo capítulo 6, verso 20, y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le ha encomendado? ¿Qué le habían encomendado? Las verdades del Evangelio. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Entonces fíjense que siempre hay personas que van a querer estar en contra y se levantan diferentes filosofías y corrientes para querer rebatir, para querer contradecir lo que Dios dice. Por eso vamos a mirar en esta segunda parte de este mensaje. Les voy a compartir por lo menos 6 maneras de adquirir este conocimiento, que es el tema que nos compete en esta hora. El conocimiento para añadirle a nuestra fe y que eso nos va a ayudar para elevar nuestra calidad moral en nuestra vida. ¿Cómo nosotros, mis amados, vamos a crecer en el conocimiento? Si tú que estás escuchando este mensaje estás inquieto y dices: bueno, yo quiero tener mayor conocimiento, voy a darles rápidamente 6 maneras, 6 formas como tú puedes adquirir mayor conocimiento. La primera de ellas, número 1, es que obtenemos el conocimiento cuando nosotros oímos, al oír. Nosotros no conocíamos a Dios, no conocíamos su plan de salvación, hasta que oímos que alguien nos habló de la palabra de Dios, hasta que alguien nos habló del mensaje de la salvación. Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense en la importancia del oír. El oír, pues, es muy importante en nuestras vidas, porque ahí comienza el desarrollo de nuestra fe. Nosotros comenzamos la carrera cristiana cuando oímos el mensaje, cuando alguien nos habló y nosotros escuchamos, cuando escuchamos un mensaje, cuando nosotros pasábamos y alguien nos habló sobre la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos habla
que hay que oír atentamente, y en la Biblia muchos pasajes hablan que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjese que Dios hace un énfasis bien marcado en la importancia de saber oír. Es necesario, aun después de ya haber nacido de nuevo, de ser un cristiano, es necesario seguir escuchando la palabra de Dios, porque al escucharla nos va a dar alimento. Al escuchar la palabra de Dios nos da consuelo, nos da salud espiritual, nos da guía, y todo esto hace que nuestro conocimiento vaya aumentando, que es el punto que estamos trabajando. Necesitamos aumentar el conocimiento. No te quedes con el conocimiento que tú tienes. Amén por lo que ya has recibido, amén por lo que ya sabes, qué bueno eso, pero yo estoy seguro que tú puedes adquirir más conocimiento. En la medida que adquirimos mayor conocimiento, más estamos conociendo a Dios. Por consiguiente, es tan importante escuchar la palabra de Dios, asistir a la iglesia. Ahora que tenemos nuestras reuniones virtuales en esta época, poder estar en cada una de las reuniones para escuchar la palabra de Dios, porque eso es fundamental, porque eso nos va a ayudar a adquirir más conocimiento, porque eso nos va a permitir entender mucho más las cosas, porque eso nos va a dar la sabiduría que nos va, nos va a ayudar para tomar mejores decisiones. Dios nos habla a través de la palabra. Y por eso es que muchos dicen, Dios me habló, claro, porque cuando tú escuchas el mensaje, cuando tú escuchas la predicación, tú sabes que Dios te está hablando directamente a ti. Aunque hayan más personas reunidas, tú dices, Dios me habló. Y por eso es bonito, mis amados, que nosotros podamos sacar los tiempos necesarios para adquirir mayor conocimiento. Este es un tiempo para adquirir conocimiento. Esa es la razón por la cual también en la Biblia nos da una amonestación en este tema. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, como algunos tienen por costumbre. Es una mala costumbre, quiero decirles, mis amados, y la Biblia nos está advirtiendo en esta hora. Es una mala costumbre que tú te despegues de escuchar la palabra de Dios. Que cuando tengas la oportunidad, en este momento, por la situación que estamos viviendo actualmente, no podemos congregarnos en la iglesia, pero en diferentes iglesias, el caso de la nuestra, hemos implementado las reuniones virtuales, donde todos los días estamos en la formación, en la capacitación de lunes a viernes, donde los días miércoles en la noche nos estamos reuniendo para tener estudios bíblicos, donde el jueves estamos comenzando un seminario de evangelismo. Es necesario, mis amados, que nosotros adquiramos conocimiento, que no seamos asistentes simplemente eventuales, sino que verdaderamente nos convirtamos en asistentes asiduos, para que la palabra de Dios verdaderamente pueda llegar a nuestra vida y nos vaya transformando. Tenemos que tener esos tiempos donde podamos estar reunidos, así sea, repito, en este tiempo virtual, pero sabemos que ahí están con nosotros nuestros hermanos y que estamos ahí reunidos. Todo esto es fundamental en este tiempo. Algunas personas han creído que porque la iglesia no está abierta, porque las iglesias no están abiertas, entonces salieron a vacaciones, o peor aún, para muchos se les acabó el cristianismo porque como ya no está la iglesia. Y no, mis amados, la iglesia del Señor está más abierta que nunca. Posiblemente las iglesias están cerradas, pero la palabra de Dios sigue abierta, la palabra de Dios sigue expandiéndose ahora más que nunca. Algunos de ustedes necesitan afirmarse en eso, porque vienen o asisten a una reunión, después ocasionalmente a los 15 días vuelven, después al mes vienen, y ¿sabe qué es lo que sucede? Que como no reciben palabra de Dios, entonces no tienen conocimiento, y entonces vienen los problemas, vienen las dificultades, y como no le piden sabiduría a Dios, y Dios dice, pero es que tú no tienes el conocimiento, ¿cómo te voy a ayudar en esto? Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a vivir situaciones difíciles, comienzan a estar abrumados por los problemas, y eso es lo que está sucediendo con muchas personas hoy en día, que por no estar recibiendo palabra de Dios, entonces están dejando que los problemas avancen y que terminen, repito, abrumándolos, terminen asfixiando los problemas y terminen ustedes metidos en encrucijadas simplemente porque les ha faltado sabiduría para tomar decisiones. Hay gente que dice, pastor, pregúntele a Dios a ver qué hago. Y yo lo puedo hacer, pero quiero decirles, mis amados, con todo el respeto, tú también le puedes preguntar a Dios. Y no es que a mí Dios no me oye. Bueno, si no te oye es porque tú no estás teniendo comunión con Él. Pastor, por favor, ore por mí. Es que a usted que sí Dios lo escucha. A mí eso me deja preocupado porque el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que tú tienes. Y tú tienes el mismo acceso que yo puedo tener, el mismo acceso a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que no estás en comunión con Dios?
y por eso no tienes sabiduría y por eso Dios no puede obrar en tu vida y no sabes cómo tomar decisiones, es necesario, mis amados, adquirir conocimiento. Nosotros somos los que complicamos el asunto, no Dios. El conocimiento ya está a disposición, el conocimiento ya está disponible. Nosotros como iglesia hemos hecho un esfuerzo muy grande en esta época para poderles dar mucho conocimiento para que ustedes puedan tener todo lo necesario para tomar las mejores decisiones. ¿Quién es el que va a añadir a la fe? ¿Quién es el que va a añadir a la calidad moral? Nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Y si te la pasas en otras cosas, y si dedicas tiempo a otras cosas y no a buscar de Dios, entonces, mis amados, les aseguro que se va a poner difícil la situación. Así como pasas tanto tiempo chateando, o pasas tanto tiempo en el Facebook, o mirando televisión, o mirando películas, si así como pasas tanto tiempo e inviertes en esas cosas que finalmente no son de provecho, la pasaras leyendo la Biblia, conociendo de Dios, escuchando la palabra de Dios, yo les aseguro que su vida sería diferente. Dice el versículo 25 de Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? Que Jesús va a venir, acuérdese. Que no les suceda como las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas y le pusieron aceite a la lámpara y todas tenían llama. Esa llama representa el fuego de Dios, la salvación, y que eso es puesto por Dios. Pero ¿quién es el que tenía que ponerle aceite? ¿Quiénes fueron las que le pusieron aceite? La Biblia muestra que esas vírgenes le pusieron aceite. Esas 5 fueron cuidadosas, estuvieron alimentándose, tuvieron el conocimiento, y hubo 5 también que estaban ahí pero que se descuidaron. Y hablan que a la hora de que venía el novio, entonces quisieron advertirse en eso y fueron de las otras y dijeron, no, qué pena, nosotros no lo podemos hacer. Entonces tú tienes que revisar eso, que no sea por negligencia que tú no estás escuchando la palabra de Dios, que tú no estás recibiendo conocimiento. Porque cuando venga el Señor, Él va a mirar esas lámparas que estén llenas de aceite. Si aprovechamos aún la tecnología de hoy, nosotros podemos sacarle mucho provecho, mis amados. La tecnología uno la puede utilizar para bien o para mal. Nosotros hemos querido aprovechar la tecnología para bien y ha sido el tiempo de mayor crecimiento, el tiempo donde más hemos adquirido conocimiento. Nosotros podemos estar escuchando la Biblia a través de la tecnología, a través del internet, podemos oír predicaciones, podemos estar en las reuniones virtuales que ahora tenemos, pero también hay que hacer una advertencia. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. No todo lo que se escucha, no todo lo que sale en internet es bueno. Tú tienes que tener discernimiento para saber lo que estás escuchando. Porque también la Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios. O sea, que no todo lo que oyes es de Dios. Por eso dice que hay que probar, hay que probar. El día de hoy siguen habiendo muchos gnósticos que han inundado el internet, disfrazados de cristianismo, predicadores que enseñan que si tú crees ciertamente algunas doctrinas que ellos enseñan, que te hablan entre comillas de Cristo, te dan un mensaje y te tintan ahí un poquitito con un pasaje bíblico, pero que te sacan del contexto completamente, hay que tener mucho cuidado. Si tú crees en las cosas de Dios, tú tienes que tener mucho discernimiento. Tú no puedes creerte que ya sabes mucho y que no necesitas buscar de Dios, ni que necesitas congregarte, ni estar en las reuniones, ni leer la Biblia, porque crees que ya sabes mucho. Ten mucho cuidado. Maneja siempre la humildad. Ten en cuenta que siempre necesitamos estar aprendiendo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un pasaje que está en el capítulo 17, verso 10, que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, inclusive dice la Biblia, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, es decir, de una forma constante. Todos los días estaban ahí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que Pablo estaba hablando, lo que Pablo le estaba diciendo, ellos lo validaban con la escritura. Ellos verificaban a personas que estaban preocupadas por estudiar la palabra de Dios. Esto es muy importante, mis amados. Estudiemos la palabra de Dios. Lo segundo, la segunda manera en la cual podemos recibir el conocimiento de Dios, adquirir mayor conocimiento, crecer en el conocimiento, es por estudios personales. Preocúpate por hacer estudios personales.
La iglesia, repito, estamos haciendo entre semana cursos. Inscríbete ahí, no tiene absolutamente ningún costo. Aprovecha eso, haz estudios en tu casa, haz estudios. Hoy en día se puede manejar muchos cursos virtuales. Aprovecha por favor el tiempo. Nosotros tenemos unas herramientas que no tenían nuestros hermanos hace 30 años. Hoy tenemos concordancias, tenemos diferentes versiones, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos mucho para podernos llenar de conocimiento, poder escudriñar y poder profundizar mucho más en esto. Número 3, la tercera manera de obtener este conocimiento es tomando la misma preparación que la iglesia brinda. Nosotros como iglesia les brindamos eso. Si tú estás en un lugar donde no te brindan eso, por favor busca dónde puedes capacitarte, aprovecha el tiempo, los tiempos que estás en la casa, sacrifica un poco el ver televisión, en hacer cosas que no son productivas y preocúpate por adquirir conocimiento. La iglesia fue colocada en este tiempo para dar ese conocimiento, para suministrar, para que nosotros podamos tener, digamos, las herramientas necesarias para saber tomar decisiones. Por eso es que es muy importante, mis amados, que estemos ahí. Punto número 4, la cuarta manera para obtener conocimiento es preguntándole directamente al Señor. Tú tienes esa posibilidad, tú puedes ir a la presencia de Dios, puedes preguntarle al Señor para que te dé conocimiento. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esa palabra sendas antiguas es un sinónimo de los caminos de Dios que habían sido olvidados en ese tiempo. Entonces dice, un momentico otra vez, párense en los caminos de Dios. Es decir, saquen tiempo para escudriñar, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a buscar la palabra de Dios, vuelvan a revisar las escrituras. Dice la palabra, cual sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Todo lo que el mundo anda buscando y anda anhelando, la paz, la tranquilidad, el ser feliz, solo cuando nosotros nos disponemos a caminar y a obedecer la palabra de Dios, vamos a encontrar esas cosas que la gente vive buscando y no las encuentra. Nosotros la tenemos muy cerca, la tenemos en la palabra de Dios. Cuando caminamos, cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra vida va a estar en paz, en tranquilidad y comenzamos a ver la vida con un horizonte mucho más amplio y vamos a comenzar a entender cosas que antes no entendíamos, mis amados. Por eso es muy importante. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Consolador, y como dice la Escritura, Él nos guiará a toda verdad. La quinta manera de obtener conocimiento es por medio de los pastores y maestros que Dios llama para hacer esa tarea. Ese es el recurso que el Señor dejó en las iglesias. El Señor no dejó la iglesia abandonada, no la dejó a la deriva, sino que dice Efesios capítulo 4, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de capacitar, de instruir, de aconsejar, de dirigir, de restaurar. ¿A quién? A los santos. Los santos son ustedes, la iglesia del Señor. A los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como pastor necesito yo de manera personal ser responsable y cumplir con la labor, teniendo claro que un día tengo que rendirle cuentas a Dios. Yo quiero cumplir bien mi labor y por eso estamos haciendo un esfuerzo de que ustedes puedan tener palabra, que si hay algo que abunde en este tiempo, sea el conocimiento, sea la palabra de Dios, para que tú puedas ser levantado y, como dice la palabra, para que puedas ser edificado. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Y por último, la sexta manera para obtener conocimiento es recibiendo la instrucción. Es decir, todos nosotros necesitamos recibir instrucción de otros, pero de otros que tienen más conocimiento de nosotros. Tenemos que bajar la cabeza muchas veces, tenemos que reconocer que hay personas que saben más. Yo como pastor reconozco que hay muchísimos pastores que saben mucho más, en los cuales yo también les puedo aprender día con día. Tú tienes que reconocer eso. Un pastor siempre debe entender que siempre hay otro que sabe más que él. Cuando alguien cree que ya sabe todo, es porque no sabe nada. Cuando tú crees que ya lo sabes todo, permítame decir y con respeto, es porque no sabes nada. Cuando alguien dice, yo ya sé todo, a mí, ¿qué me vas a enseñar? Yo ya tengo tantos años en la vida cristiana. Ahí tú estás al frente de una persona que está estancada, una persona que no es noble, una persona que es orgullosa, una persona que necesita verdaderamente
tener la humildad que el Señor Jesucristo habla que necesitamos nosotros, que necesitamos aprender de Él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 24, para terminar, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Noten quién llegó. Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hizo Apolos? Apolos recibió, Apolos aceptó. Esto hizo que Apolos aumentara su conocimiento. Él tenía mucho conocimiento, pero cuando se junta con Aquila y con Priscila, le dan más conocimiento y él crece. Esta actitud de esa persona que dice que yo me lo sé todo, se da en pastores y en ovejas. Es como un hijo que le dice al padre: no, papá, yo sé cómo hacer las cosas. 15 años de edad y no, yo ya voy a casarme. No, pero hijo, es que te falta mucho conocimiento. No, yo sé cómo hacer las cosas. El padre tiene más experiencia y tiene que el hijo bajar la cabeza y recibir el consejo del padre. Cuando los hijos no reciben el consejo de los padres, estos hijos salen con problemas, con dificultades, se tienen que enfrentar a cosas, y muchos de los problemas de los jóvenes hoy en día simplemente es por no obedecer el consejo de los papás que tienen más conocimiento en la vida, que tienen más experiencia. Esta actitud de pretender ya saberlo todo evita que nosotros podamos obtener mayor conocimiento y no podamos añadirle a la fe ni a la virtud ese conocimiento que nos demanda. Vamos a aprender, mis amados. Yo quiero desafiarlos, quiero retarlos, quiero motivarlos a que nos preocupemos en este tiempo, que posiblemente algunos tendrán más horas en su casa, que tenemos la tecnología. Aprovechemos, por favor. Repito, nosotros como iglesia estamos haciendo el máximo esfuerzo para que ustedes tengan el conocimiento. Vamos a estudiar, vamos a preguntarle al Señor, vamos a pedirle sabiduría, y ustedes van a darle cuentas a Dios de lo que están haciendo, de cómo están aprovechando el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos el tiempo porque los tiempos son malos. Nosotros tenemos que aprender a ser muy diligentes en lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y que Dios, conforme a tu deseo y conforme a tu corazón y conforme a tu diligencia, te comienza a llenar de mucha sabiduría. Oremos al Señor, mis amados, en esta hora. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has aumentado un poco más nuestro conocimiento, pero porque decidimos nosotros también escuchar este mensaje, porque decidimos estudiar, porque decidimos disponernos para que tú nos llenes de conocimiento, pero también de sabiduría, Señor. Pero sabemos que ahí no queda todo, Señor, que aún hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Hay muchas cosas que nosotros podemos y debemos hacer para aumentar el conocimiento. No es el conocimiento esotérico, no. Ese conocimiento niega de tu palabra. Ese conocimiento niega las verdades de Jesucristo. Nosotros necesitamos conocerte más, amado Dios. Necesitamos conocer tu palabra, Dios. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos tomar las mejores decisiones, pero esas decisiones tienen que ir muy acorde al conocimiento. Este es un tiempo donde nosotros como pueblo tuyo necesitamos tener mucha sabiduría por todo lo que está pasando. Pero esta sabiduría va a ser muy difícil que venga si nosotros no tenemos conocimiento. Señor, danos sabiduría para aplicar ese conocimiento en la familia, para aplicar ese conocimiento con nuestros hijos, para aplicar ese conocimiento entre nosotros como esposos, Señor, en nuestra familia, nuestra relación de matrimonio, Dios. Nuestra relación, Señor, en el trabajo, con los vecinos, en el comportamiento que tenemos que tener, Señor, en la sociedad, en el trajín diario, Dios. Necesitamos ser una iglesia que tenga sabiduría, que sepa tomar decisiones. Que el conocimiento que vayamos adquiriendo, Señor, nos dé la sabiduría para ir aplicándolo, Señor. Y nosotros añadirle a nuestra fe, para elevar la calidad moral de nuestras vidas, añadirle ese conocimiento. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ordenando nuestros pasos, que tú estás, Señor, poniendo en orden nuestra vida. Y entre las cosas importantes que tú nos hablas en esta hora, es que para que tengamos orden en nuestra vida, necesitamos tener el conocimiento tuyo.
Gracias, Señor, por esta herramienta. Gracias, Señor, por este medio que tú nos das a través de esos canales virtuales para nosotros poder escuchar la palabra. Gracias, Señor, por cada conferencia que tú nos permites asistir a manera virtual. Que en el momento que se abran nuevamente las iglesias, para que nosotros podamos reunirnos, congregarnos, adorarte, Señor, y recibir conocimiento. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás seriamente, estás decidido, Señor, a levantar a tu iglesia, a levantar tu pueblo. Que estás, Señor, formando un ejército de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres dispuestos, hombres y mujeres diligentes, que estamos, Señor, verdaderamente comprometidos con crecer y aprender más de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que esta palabra haya tenido sentido en tu vida y que sea un desafío, que sea un reto en tu vida para que comencemos a partir de ahora a trabajar mucho en esta área. Vamos a llenarnos de conocimiento, pero ese conocimiento, recuerda, lo vamos a tener acompañado siempre de la sabiduría. Conocimiento más sabiduría hará que nosotros podamos tener un mejor nivel espiritual. Conocimiento y sabiduría nos permitirá tener mucho más bagaje, más capacidad para nosotros poder ordenar nuestros pasos y tener una vida cristiana como así Dios la quiere. Que la bendición de Dios esté con ustedes, mis amados. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones.